Elena Pisonero, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Liberal. Elena Pisonero es economista, se formó en la Universidad Autónoma de Madrid en plena transición y tras unos inicios en Siemens, Ernst Young y el Instituto de Estudios Económicos, que es el laboratorio de ideas de la patronal COE, pues saltó a la política de la mano del Partido Popular de José María Aznar. Fue secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, embajadora ante la OCDE, que no creo que haya un puesto más envidiable ni apetecible en la vida pública, y ya más en clave corporativa ha sido presidenta de Hispasat y consejera de Solaria, de Prisa y Avio. Además, Pisonero ha fundado Relatia, una plataforma de reflexión sobre tecnología y geopolítica, y Taldig, un proyecto para orientar los procesos de digitalización. Leyendo este brillante currículo, pues no puede uno por menos de pensar en Pisonero, en Elena, como en lo que Humberto Eco llamaría una integrada, pero últimamente se ha vuelto un poco apocalíptica. En el libro que acaba de publicar, déjame enseñarlo, el espíritu del Sherpa, pues escribe: me formé como economista el siglo pasado y formé parte de un modelo definiendo políticas y estrategias que luego ayudé a ejecutar y que ahora cuestiono profundamente. En su descargo recordaré a un ilustre colega, John Maynard Keynes, al que reprocharon en cierta ocasión sus rectificaciones. Cuando los hechos cambian, repuso: yo cambio de opinión, ¿usted qué hace? La anécdota es tan buena que probablemente sea falsa, pero da igual, ilustra bien la flexibilidad que requieren entornos tan movedizos como el que vivió Keynes o como el actual. Vuelvo al libro de Elena. Hay momentos en la historia en los que una transformación se impone con claridad, pero hay otros en los que no cambia una cosa, sino muchas a la vez. Eso es lo que estamos viviendo ahora. No estamos ante una suma de problemas, sino ante una reconfiguración simultánea de múltiples dimensiones. La primera de esas dimensiones es la tecnológica. En el espíritu del Sherpa, Elena habla de una desmaterialización de la realidad. Hoy en día podemos descomponer cada ente, cada persona, cada objeto en un conjunto de datos y reconstruirlo a continuación dentro de un ordenador, y esto es muy práctico porque ayuda a predecir el comportamiento de una vacuna, de un motor o de una política pública sin el riesgo ni el coste que comporta su implementación física. Pero también permite, a partir de unos pocos vídeos colgados en Facebook, que los ciberdelincuentes elaboren un perfecto doble digital de nosotros para que llame a nuestra pareja o a nuestra madre y le pida urgentemente un Bizum. Y el vértigo que inspira la digitalización es solo uno de los problemas que aborda Elena en este libro. Además está el calentamiento global, está la disrupción geopolítica y, de resultas, el propio cuestionamiento de la democracia, porque en los momentos de zozobra pues brotan solícitos los mesías equipados con remedios milagrosos, muchos escasamente plausibles y que ya han demostrado que no sirven para nada, pero así todo, seductores a juzgar por la legión de ciudadanos que se han sumado a la deriva antiliberal, y no solo en España. Estuve viendo datos y en el Parlamento Europeo la extrema derecha, que era casi inexistente en 1979, ha ido consolidando su presencia y hoy supone una cuarta parte de los escaños. Elena, tú sostienes en tu libro que esta reconfiguración simultánea y multidimensional no era impredecible. ¿Cuáles eran esos signos que no supimos ver? Bueno, primero muchas gracias, Miguel, por la invitación y muchas más gracias por la introducción extensa que has hecho, tanto de mi persona como del libro, ¿no? Que lo que pretende, o lo que he pretendido, es descargarme un poco la cabeza para llenarla en 2 días después, porque los eventos son tan tremendos que sobrepasan, ¿no? Pero escribir un libro requiere ordenar lo que crees que sabías para presentarte o tener claras las preguntas que tienes que empezar a responder, ¿no? Pero bueno, has hecho un resumen muy bueno y te lo agradezco enormemente porque nos permite avanzar en la conversación. Que la tesis es que, claro, si observas la realidad, yo soy una persona inquieta y observadora, yo creo que cada uno tenemos nuestra deformación profesional,
Pero yo la economía siempre la he visto como bueno, la organización humana, ¿no? Cómo ayudas a organizar las cosas, que no siempre hay recursos que son escasos, cómo le sacas el máximo provecho para objetivos que son múltiples. Y eso me ha hecho ser una observadora desde pequeña, que también cuento la anécdota de ser la pequeña de 9 hermanos, no te queda otra que observar para ver cuando metes baza, Claro. pero claramente observar la realidad y darte cuenta de que ves cosas que dices, uy, pues a mí esto me suena raro, ¿no? Que es lo que llamaríamos señales o síntomas de que algo hay una cierta fricción sobre lo que está ocurriendo, que la gente cree que está ocurriendo, que puede ser efectivamente un indicio de que eso que está ocurriendo está cambiando o que emergen tendencias de esas fricciones de partes que, como insisto en el libro y tú has destacado, son partes de un sistema que por lo tanto no operan en aislado, sino que interactúan y generan nuevas dinámicas, ¿no? Y entonces, en esa valoración, yo, como decía, porque yo creo que ese es intento bueno, ser ejemplo de lo que luego predico. Me formé en los 80 en la Universidad Autónoma de Madrid, efectivamente en plena transición y crisis económica, energética y de todo, pero no dejé de formarme en ese momento, ¿no? Y esa inquietud por observar lo que pasaba me ha llevado a ir analizando cosas que dice, pues esto de la digitalización, que es muy ¿no? del Silicon Valley, que está allí fuera, Sí. pues estos frikis que están por ahí, oye, pues voy a investigar qué es esto, ¿no? Te apuntas a cursos y dices, ostras, esto tiene una mayor profundidad de lo que parece, ¿no? Y escribí algo aquí y a mis colegas economistas, y en lugar de ponerlo en el planteamiento que yo decía, oye, las políticas económicas, el modelo que tú mencionabas, que fue una referencia, por otro lado, que ha dado un éxito en términos de progreso espectacular, hay que cuestionarlo en el momento en que se produce un fenómeno como la digitalización, que te permite reintermediar la realidad por canales distintos a los formales. Por lo tanto, si ya no existen los mercados bueno, analógicos, conocidos, percibibles, sino que empieza a haber unas plataformas desde el oeste de Estados Unidos que te permiten, a través de esa desmaterialización de la realidad, operar sobre ella, combinarla con otras cosas, tiene que incidir sí o sí en la política económica, ¿no? Y me pusieron en innovación. Dije, uy, aquí no estamos calibrando la trascendencia de determinados fenómenos que efectivamente se empiezan a conectar con la globalización, que solo vivía en la OCDE, ¿no? Todos estaban encantados porque vamos a abrirnos a China, bueno, vamos a dejarle el estatuto de país en desarrollo, entonces la exigencia de reglas no tiene que ser tan exagerada. Yo decía, hombre, ojo, porque cuando abres las puertas van en doble dirección. Claro. No, pero es que nos vamos a hinchar a vender cosas a los chinos, porque fíjate qué mercado, hombre, mal se nos tiene que dar. Si habiendo más de 1.000 millones de chinos, no tenemos unas ventas espectaculares. Digo, sí, ojo, pero las reglas son importantes. Y eso era otro proceso de alguien que efectivamente además supo aprovechar esa globalización acelerada con digitalización, con tecnología. Entonces las cosas empezaron a combinar, ¿no? Y todo el fenómeno de lucha del cambio climático, que en definitiva, para contestar a tu pregunta y dar paso a otras cosas que te parezcan más relevantes, observar la realidad sin sesgo, sin prejuicio. Dedico bastante al libro porque realmente estamos muy sesgados. Hablamos del sesgo de los algoritmos, pero nosotros tenemos unas orejeras tremendas. Hacen que solo interpretes lo que estás preparado para interpretar. Y lo que pasa en los márgenes no lo ves. Y sin embargo, en esos márgenes empiezan a pasar cosas que precisamente porque no estás calibrando, estás fuera de ellos. Y puede ocurrir, como está ocurriendo, que de repente dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Que China es la segunda potencia económica del mundo, que Estados Unidos, que siempre ha sido el garante, dice que ahora pasa. Bueno, esas cosas ya estaban produciéndose y no las quisimos ver. Es verdad que no todo lo que consideramos señales se convierte en una tendencia determinante. O sea, las dos señales principales, bueno, Te he apuntado dos porque digitalización, liberalización comercial y apertura a China. China es un determinante en todo esto, aunque no es el único, pero es evidente que el peso que tiene la ponderación del fenómeno es tan grande que es determinante por su propio volumen. Claro. Aunque luego puede haber fenómenos que no son más sutiles y que efectivamente generan una fractura que luego eclosiona en determinados momentos. Pero yo creo
que desde luego la digitalización, mucho más de lo que la gente calibra, porque esa desmaterialización, la mayor parte de la gente no visualiza eso, pero te hace, y lo estamos viendo ahora, las repercusiones que hay sociales que has apuntado, aquí que estamos en un medio de comunicación, que son las burbujas informativas, el que tú puedas estar conectado al mundo desde el aislamiento más absoluto. Sí, las cámaras de eco. Las cámaras de eco hacen que estés fuera de la realidad y permite a alguien con visión, eso incluye China, incluye Rusia, con una visión mucho más de largo plazo, decir cómo me aprovecho de ese aislamiento de esas cámaras de eco para operar en un entorno en el que los códigos están cambiando. Digo que ha habido muchos fenómenos que intento estructurar en el libro para precisamente volver al 2025, que es el año pasado, cuando lo publiqué a finales de año, para trasladar la siguiente idea potente. Es decir, y ahora que me acabo el libro esta mañana de Edgar Morin, ¿no?, de las lecciones de la historia, dices, es muy fácil racionalizar y la historia se racionaliza a posteriori. Es decir, le buscas una lógica y una racionalidad a lo que ha pasado, pero dices, ¿y cómo aprendes de eso, no? ¿Cómo aprendes de la historia? Pues efectivamente diciendo, oye, si ahora veo que eso que había considerado, pues puede ser importante, aunque esté fuera o esté en los márgenes, me permite ahora observar la realidad con ojos distintos para calibrar cosas que te parecen exóticas, y yo creo que eso es muy relevante para Europa, aquello que considerabas que era exótico, que no tiene importancia, ahora lo mires con una perspectiva distinta, porque eso, utilizado ahora, te puede permitir construir el futuro de una manera mucho más preparada y consciente de lo que hiciste hace 25 años, cuando despreciaste cosas porque estaban fuera de tu modelo, ¿Y ¿no? quién está mirando, en tu opinión, quién está mirando bien la realidad, incorporando todos estos factores? Pues yo creo que pocos. Por eso yo dije, bueno, yo ya que estoy en otra etapa de mi vida, con otra dinámica profesional, digo, yo que lo veo, y a veces dices, soy una rara avis, bueno, y esto lo veo, me divierte, pues lo miro. Y por eso la referencia a Edgar Morin, que me lo hizo un amigo, Lasalle, José María Lasalle en particular, y de todo esto que estás hablando de sistémico me recuerda mucho a esa visión que es interdisciplinar, que rompe las categorías, y yo como economista, que además me precio de ser general, cuando el marco era estable, dice, no tienes ni idea de nada. Porque como el marco pues es estable, pues son tres chorradas y no te sirve para nada, y la importancia es la especialización de la parte que sumada a otras te da el todo que parece comprensible. ¿Qué ocurre cuando el todo está fragmentado, está quebrado, sientes que no da resultados satisfactorios, hay una desafección, hay un claro crecimiento, has mencionado lo de la extrema derecha, ¿no? Un claro crecimiento de las pulsiones antisistema, dices, pues la suma de las partes puede sumar algo, pero no algo que tenga futuro, que sea viable. Entonces, ¿cuál es la mirada? Esa mirada sistémica que intenta ver piezas para buscar una nueva lógica que en esa interacción de piezas en transformación genere algo que es muy dinámico y es complejo. O sea, estamos en un mundo muy complejo porque no está definido un orden universal. O sea, yo creo que la clave ahora es... ¿Y antes había un orden universal? Bueno, estaba impuesto o estaba definido por quien tenía la capacidad de imponerlo al resto. ¿Qué era? Occidente. Occidente. En este siglo pasado, ¿no? Porque ahora el claim o la reclamación que hace China, por ejemplo, después de un siglo de humillación, queremos recuperar un protagonismo que tuvimos, ¿no?, en el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XIX, porque no éramos tan globales entonces. El momento crítico para mí, y creo que es muy bueno que no puedes desechar, es que hemos llegado, pero lamentablemente lo hemos traspasado y hemos decaído, al pico, digamos, de sensación de humanidad universal, que yo lo pondría, y seguramente se quebró antes, no tan lejos, en el 2015, con los objetivos del milenio, la Agenda 2030, la cumbre, el Acuerdo de París,
que, digamos, que parece que compartíamos una agenda sobre lo que deberíamos hacer sobre la cooperación. Para mí eso es un culmen de lo que representaba una humanidad globalizada e integrada. Eso se ha quebrado. Entonces, antes estaba fragmentado, había imperios, pero cuando se llega a la globalización se llega desde una filosofía occidental y ahora, por eso te digo que es tan relevante, por lo menos para mí, el modelo chino de estos últimos 30 años, que emerge, bueno, como un contrapunto y de manera inteligente, como es la civilización china, aprovechando el propio sistema, ¿no? Y transformándolo. Entonces, no tenemos ahora, llegamos a tener, bueno, yo creo que el máximo de modelo universal, y ahora estamos con todas esas fricciones buscando una nueva referencia que quizá no sea universal. Yo tengo las dudas, ¿no? Yo creo que vamos a ir, y eso la ciencia ficción es muy útil, y es la segunda parte del libro. Sí. Ahora que tenemos tantas señales, imaginemos, lo puedes hacer totalmente en papel en blanco. Mi propuesta es decir, ya tenemos muchos mimbres, hay muchas certezas de lo que hay y las tendencias que hay, cómo podemos recombinarlas en función de determinados parámetros para imaginarnos qué mundo vamos a tener en el 2050, ¿no? Y pongo 2050 porque parece que eso, dices, hombre, sí, puede pasar. O sea, si lo pongo para el año que viene, hombre, no vamos a cambiar el mundo. Y sobre todo es que lo pueden comprobar. Que, claro, sí, efectivamente. Yo ya no sé si llegaré, pero parece que puedo llegar, ¿no? Pero en todo caso, desde esa perspectiva, es decir, si tú te pones en el 2000, que también lo intento poner en el libro, te das cuenta, y eso lo has vivido, la mayor parte de los que estamos aquí, de todos los cambios que ha habido tan espectaculares. O sea, y pongo el ejemplo del móvil porque me parece obvio, el smartphone, ¿no? Es decir, ahora la gente no se imagina un día a día con todo lo que hace en el día a día sin un teléfono inteligente, y eso no existía hace 25 años. Claro. Ergo, puedes imaginarte cosas en el 2050 que te pueden parecer disparatadas, pero son posibles, ¿no? Y de ahí esta cosa que dices, ahora piensa que lo más imposible ocurre, o lo más impredecible ocurre. Entonces, en esa dinámica estamos sin referencia, tenemos que construirlas, y los que te decía, bueno, pues tienes distintas tendencias, y vamos a ver cómo conseguimos un mundo que me decías que soy apocalíptica. Me han criticado que ha sido demasiado civilizada. Que ahora, como estamos en un mundo de polarización, parece que tienes que ir a de cuello, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata es de recuperar un debate que no existe. Claro. Sobre lo que debemos hacer para, según nuestras convicciones, principios, valores, etcétera, montar, construir un modelo que nos permita tener un mundo el que deseamos, ¿no? Claro. En el libro hablas de 3 crisis sucesivas que actúan como detonantes de un cambio que estaba gestándose. La pandemia, la crisis energética de 2021 y la invasión rusa de Ucrania. Lo que no sé si le das el suficiente relieve a la gran recesión, sí, o que simultáneamente sale el iPhone en 2007 y en el 2008 esto se hunde Lehman Brothers. Desde luego. No, esa es muy importante en términos de acelerar una desafección que ya se estaba produciendo y la constatación de que el modelo no estaba dando buenos resultados. Pero sí que creo que a eso hubo una cierta reacción, movimientos que quizá, vistos ahora con perspectiva, se ideologizaron en exceso, quizá por a lo mejor esos efectos pendulares, ¿no? Es el contrapéndulo del fin de la historia de Fukuyama. Es decir, solo hay un modelo liberal, pues toma, con esta crisis vámonos ahí al otro extremo, y ya solo hay un planteamiento más social, socialista, de intervención del Estado, mayor regulación. Claro, pero tú, Elena, has vivido la transición, sí. y hablabas de la crisis. La mayor parte de las soluciones que proponen estos movimientos populistas ya se probaron en los años 70 y fracasaron. Y está empíricamente y académicamente demostrado. Y sin embargo,
la gente sigue apoyándolas, ¿no? Porque eso por lo menos es conocido, ¿no? O sea, me decías de la importancia, creo que es muy importante, pero se produjo una reacción excesiva. Lo que señalo en estas 3 crisis últimas que has mencionado es que te das cuenta de que eso no es suficiente porque hay algo que no estamos calibrando, ¿no? Y eso yo creo que lo del COVID se nos ha olvidado rápido, pero es que fue tremendo, ¿no? Sí. Hoy que me he levantado en Madrid con la nevada, pues te acuerdas también de la Filomena, ¿no? Sí. Que de repente se colapsa todo y dices, bueno, esto, pero no éramos, digamos, invencibles, habíamos conseguido un progreso espectacular. Y entonces yo creo que estas crisis recientes, es decir, no es posible otra guerra en Europa, otra crisis energética, ¿no? Dices cosas que ya creías superadas y sin embargo te dan, ¡pum!, en todo el el corazón. Sí. El corazón y sobre todo esa racionalidad de que estás por encima de, o sea, que controlas el mundo y el hombre está por encima de todo, ¿no? Hay un poquito de hubris, ¿no? De orgullo bueno, de prepotencia en el fondo, ¿no? Y eso yo creo que ha afectado más, bueno, ha afectado a todos, pero yo creo que a Europa mucho, ¿no? Pero me decías que No, el cambio, la adopción de soluciones populistas, pero esto entronca con Trump. O sea, ¿Trump qué es? ¿Es un síntoma, es una causa, es un agravamiento? Vamos a ver, yo creo, y además es humano, en un momento como el que intento describir y que creo que hay, ese diagnóstico es cada vez más compartido de que estamos en un cambio de sistema, que no quiere decir, la cuestión es si haces una transformación poniendo en valor las cosas buenas que tienes y aprendes del pasado, que es un poco contestar a tu pregunta, y haces una transformación que tiene que ser audaz, o sea, requiere reformas muy potentes, o partes del papel en blanco y te crees que el caos es mejor que un sistema deficiente. Para mí este es el debate importante. Entonces, en ese debate han surgido hombres fuertes, puede que haya alguna mujer, lo digo en sentido genérico, sí. Personas fuertes, o personajes que crea, yo creo que es más adecuado. Personajes fuertes que aparentan saber qué hay que hacer. Entonces, cuando la gente, las personas en general, desconocen lo que pasa, no entienden lo que pasa, tienen miedo, por tanto, a cosas que están ocurriendo y que no les hacen sentirse mal, hay miedo. O sea, realmente puede haber una guerra en Europa, en Estados Unidos, bueno, pues muchas cosas que se han ido produciendo. Acudes o escuchas a quien refleja bien tu malestar y a quien crees que sabe lo que hace. No sabemos la respuesta, porque estamos viendo muchos movimientos, incluidos en Europa, y dices, pero ¿cuál es el programa de estos radicales? Realmente no lo tienen, pero sí que saben reflejar el malestar y eso ya genera un confort para las personas que se sienten perdidas y tienen miedo al futuro. Entonces, aunque si les cuentan además fórmulas del pasado, sin un análisis exhaustivo de aprendizaje de la historia, eso lo entienden. Si hablas, pues eso, a veces te ponen, la tecnología, la gente dice, este es un friki, me da mucho miedito. Y me pasa a mí con gente, oye, me he leído el libro y está muy bien, pero es que no me veo ahí conectada, que todos me van a determinar el tiempo que tengo para ducharme, lo que puedo comer, porque bueno. Entonces, digamos que es lógico, pensando en humano, en las emociones, que es en donde estamos ahora. Lo que hay es emociones muy fuertes de miedo, de incertidumbre ante el futuro. Entonces buscas, porque esto es ancestral, o sea, yo creo que es un análisis antropológico, buscas al fuerte de la tribu que se haga cargo del futuro de la comunidad. Y la razón, por mucho que se articule, pierde peso. Y esto hay un ejemplo muy claro, que además viene a cuento de Trump, que es la lucha contra el cambio climático. O el concepto de sostenibilidad, que para mí, así lo intento reflejar, pero ya he visto que poco, hay que insistir, el concepto de sostenibilidad como eje vertebral de cualquier planteamiento de futuro, por su propia definición. Si tú aportas soluciones que la razón te dice que son insostenibles, no vas a tener futuro. Claro. Sin embargo, estamos en un momento crítico, y eso es lo que me parece peligroso, en el que la razón no colma el miedo
que sientes en tus tripas, en tu día a día, porque sube el coste de la vida, porque no puedes tener la vivienda, porque ves gente que entra extranjera y ocupa puestos de trabajo a los que tus hijos no pueden acceder, que es todo, hay mucha falacia en todo eso, pero predominan las emociones sobre la razón. Y eso los populistas lo manejan muy bien, porque da igual que propongas algo, lo que importa es que te sientas identificado o que veas que esa persona te ha escuchado y entiende lo que sientes. Yeah. Y esto es, como digo, muy peligroso, porque efectivamente la historia nos dice que todos esos movimientos engendran totalitarismos que anulan la participación y la respuesta de los ciudadanos a los que dice que quiere servir. Oye, Joe Biden desmanteló muchas de las decisiones que tomó Trump en su primer mandato. ¿Tú crees que el que venga después va a desmantelar las barbaridades? Este ha vuelto a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, ha retirado la financiación a todos los organismos multilaterales, ha acabado o sea, se ha quitado la máscara. Cuando le preguntan, ¿usted por qué va a Venezuela? Dice, no, el petróleo. La democracia, ¿no? total. Yo creo que, y esa es parte de la fuerza de Trump, ¿no? Que es sincero y que está haciendo lo que dice más allá de lo del taco, ¿no? Que dice cosas y luego se echa para atrás. Pero, bueno, el taco no es la palabrota, es el taco es el Trump always chicken out. Sí, o sea, que habla mucho Trump y luego echa para atrás. Acobarda. Exactamente, siempre se acobarda. Lo peligroso es que hay una tendencia subyacente en Estados Unidos y transversal y además, digamos que con independencia de que estén los demócratas o los republicanos en el poder, hacia un aislamiento. Es decir, Obama en su momento sí que habló de más multilateralismo, Biden intentó hacerlo, pero el sustrato, digamos, social es son muy nacionalistas los norteamericanos, ¿no? Sí, son muy patriotas. Que hay muchos que no tienen ni pasaporte, por poner una idea. Sí, entre los representantes, o sea, había estudios. Claro, exacto. No. De los senadores creo que muy poquitos tenían pasaportes. Que es un poquito la idea, o el hecho de que es una economía bastante cerrada. O sea, realmente, digamos que hay una élite que comprende el asunto, pero la población en general está pidiendo que se ocupen de lo suyo. Claro. Y por eso America First es un lema que haya calado mucho. Pero que en la propia etapa de Biden, digamos que había un sustrato en temas geopolíticos que sigue estando ahí. Otra cosa es que Trump, yo creo que por motivos que, yo no sé, mira, yo conforme cumplo años digo, bueno, pues... bueno, cada uno evoluciona de una manera. Yo creo que Trump, que va a hacer 80 años, estaba mejor que Biden, con el que se metía, pero son de la misma quinta, ha perdido el miedo a los riesgos. Y está entonces, completamente desinhibido. Totalmente desinhibido. Además, se cree impune e invencible. Hasta en tribunales ha conseguido ganar las elecciones para que no tenga que rendir cuentas. Y va a saco. Y va a resultados a corto y ya después que vengan y arreen. Es decir, que está siendo mucho más, como digo, ahí es el disruptor en jefe, ¿no? Sí. Y rompe todo porque tiene esa lógica de generar caos, de generar, bloquear a la gente con cosas que racionalmente no espera que haga un presidente de Estados Unidos y saca ventaja además personal. O sea, no tiene... Como él dice, su único límite moral es el mismo, que es bastante limitado, o sea, demasiado escaso el límite moral que tiene, ¿no? Pero, lamentablemente, por contestar a tu pregunta, yo creo que hay una tendencia subyacente porque hay un malestar, está muy documentado la fragmentación de la sociedad americana, con unas élites que además están muy claras en las costas, pero que creen más en el universalismo, cosmopolitas, más demócratas en general, y una inmensa sociedad muy compleja que siente que el país, que es el más poderoso del mundo, no le está beneficiando. Y eso no lo cambias en una legislatura, ¿no?
Uno de las cuestiones que has abordado es lo de China. China se metió, estaba fuera del sistema, como si dijéramos, se metió dentro del sistema, se ha aprovechado para crecer. ¿Y tú crees que llegará es una de las razones por las que Trump ha ganado, ¿no? El ascenso de China? ¿Tú crees que China le va a dar el sorpaso a Estados Unidos como hegemón? Todo es posible. No lo creo y no sé si tampoco le interesa. O sea, lo que sí que creo es que ha demostrado, bueno, ha conseguido su objetivo de volver a la escena mundial, siendo una referencia y además muy sólida. Y ahí me iría a la imagen, por eso de buscar flashes, ¿no? El saludo en Corea en octubre del año pasado, en el que Trump, que iba amenazando aquí a todo el mundo, pues también amenazó a China y tuvo que recular. La imagen de Xi Jinping saludando a Trump con distancia, para mí es muy relevante de que había conseguido el objetivo. Pero Trump, no soy el primero, pero te tengo cogida la medida como para hacértelo pasar mal. Entonces, ¿hasta qué punto le interesa ser el número uno? Yo creo que China tiene su propia estrategia, está en la escena mundial, es reconocido, respetado y temido como si lo fuera, y de hecho es una alternativa más sólida, entre otras cosas, como digo, porque sí que es una autocracia consolidada frente a un Estados Unidos que está cayendo en esa tentación, y en eso le gana, porque claramente... Entonces no creo que su interés sea ser hegemón. O sea, yo creo que tiene esa visión de conseguir, y que ya lo ha conseguido en una medida, estar como gran potencia mundial y con un modelo que tiene sus fracturas y que puede hacer inviable llegar a eso. Pero por eso mismo a lo mejor no le hace falta. O sea que yo ahí, entre los códigos, es que no pensemos en los códigos de antes. Yo creo que no es tanto ser el número uno como ser muy poderoso, y de hecho lo es. Claramente China lo es. Pero tú compartes el análisis que hacen la mayor parte de los economistas de que el modelo de crecimiento de China tiene que frenarse justamente por la falta de libertad y de... Claro, por eso, y eso ha sido un error de exceso de hubris, ¿no? De soberbia por parte de Occidente, que lo pensamos, Fukuyama, que luego ha sido malinterpretado, estaba en la hipótesis que luego revisó de que si el liberalismo entendido como modelo occidental de respeto al individuo, no hablemos en términos económicos, sino en términos, si quieres, de convivencia social, frente a un planteamiento en el que el Estado o la comunidad está por encima del individuo y por lo tanto las decisiones personales son irrelevantes, que es el modelo chino. Digamos que... se me ha ido la idea. No, que... sí, el modelo chino, efectivamente. El modelo chino de la libertad. Por eso sigo creyendo que el modelo bueno, el menos malo, es el democrático liberal, que esto ya da para otro debate. Porque el concepto que tenemos de democracia, la deriva que hay antisistema es populista, no representativa, que es la esencia de la democracia liberal. Es mejor porque permite una participación mucho más distribuida de los ciudadanos en la toma de decisiones, y eso hace que las decisiones sean no solo potencialmente más sabias que la decisión que tome un individuo, que me parece que es bastante obvio, sino que te capacita como ciudadano para tener un proyecto de vida sólido, cosa que en el caso de las autocracias está subordinado a cómo se levante el líder en ese momento, ¿no? Y el general chino que ha sido purgado estará pensando en esto si es que... si es que le dejan. Si es que le dejan. Entonces, esta es la gran frustración, ¿no? Porque dices, como te digo, Fukuyama, y cuando hicimos en la OCDE, es que yo ese debate lo viví como embajadora de España en ese momento, de decir, recomendamos, porque es lo que hacía la OCDE, ¿no? Preparados los estudios, recomendamos la entrada de China en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, argumentando, pero claramente desde el convencimiento de que esas excepciones que ponías a las reglas para el desarrollo de China se acabarían eliminando porque iba a asumir en nuestro propio modelo. Entonces se asumían las reglas, que yo es lo que dije en aquel momento, dice, ya está pisonero que se pone en plan tal con las reglas, ¿no? Claro, si tú dejas comerciar a alguien que no respeta lo que para ti es tan valioso como son las condiciones laborales mínimas,
pues te estará haciendo competencia desleal, pero has sido tú el que has dejado que eso ocurra, ¿vale? Pero era en el convencimiento de que el progreso y el crecimiento sería mejor y llevaría, por otro lado, a una sociedad mucho más participativa y que generaría una democracia liberal. Claro, sí, eso Margallo le escuché una vez decir que la democracia liberal, la democracia responde a la pregunta quién manda y el liberal cómo manda. Y es tan importante el cómo como el... Claro, pero esta es la quiebra que tenemos ahora, que yo creo que también es interesada, sin entrar aquí en conspiranoicos, pero es verdad que hay un sustrato de Trump en este momento que estamos de desencuentro, por decirlo suave, transatlántico, de envidia del modelo europeo. Entonces, en el fondo dices, bueno, como esto es una lucha de poder, voy a debilitar y a desprestigiar al que en el fondo envidio, ¿no? Pero es cierto que la crítica a la burocracia permanentemente y al exceso de regulación de Europa, que no quiere decir que no tenga una base de certidumbre, la lentitud en la toma de decisiones viene del convencimiento de que en democracia es tan importante el resultado como el proceso para conseguirlo. ¿Qué pasa? Que al final hemos hecho del proceso nuestro leitmotiv y eso es un error porque al final nunca puedes perder de vista el resultado o el objetivo. Pero para mí ese va a ser el equilibrio hacia futuro, ¿no? ¿En qué medida el proceso, o digamos el bosque nos impide, o sea, los árboles nos impiden ver el bosque? Porque al final tenemos que competir en un mundo desigual y lo que no podemos es a lo mejor ser tan excesivamente, que no es escrupulosos, porque yo creo que no se trata de no tener valores y principios, sino de saber ponderar y medir cómo tomamos las decisiones para no llegar al extremo paradójico de no tener nada sobre lo que decidir, porque ya has decidido por ti. Tú te educaste en la transición y en aquella época eran habituales las asambleas de estudiantes. Votamos, sí votamos. Sí, yo era delegada de cursos. Claro, sí, pero estábamos todo el día votando si se votaba, con lo cual al final no se llegaba a ningún lado. Poco eficaces o poco eficientes en la toma de decisiones, pero sigue siendo más sólida, yo creo, que la toma de decisiones de un señor Trump, que además dice, mi límite soy yo según cómo me levanto por la mañana, ¿no? La entrevista esta de New York Times es brutal, es decir, hombre, sí, claro, pero es que eso es de un arbitrario y por lo tanto de un volátil, poner en manos de una persona el destino del mundo, que ya lo hemos vivido. Es que esto ya, como decías tú lo de la historia, es que esto ya lo hemos vivido. Claro, esto ya lo hemos vivido. Dices que el modelo europeo es el mejor, pero Europa no tiene ni un Google ni un Facebook y tú misma explicas que el estado de bienestar europeo ha sido posible gracias a una triple carambola, los productos baratos de China, la energía barata de Rusia y los dividendos de la paz. O sea, el que no gastar en defensa, eso se ha acabado todo. Eso se ha acabado. Pero por lo que comentábamos, o sea, digo que potencialmente, vamos a ir matizando, yo creo que el modelo europeo es el mejor. Pero eso no quiere decir que no tengamos que reformarlo, y yo creo que la pérdida es los 3 dividendos que has mencionado, que podemos repasar muy rápido, y lo otro es algo que yo intento explicar y que es obvio, ¿por qué vamos a vivir mejor los europeos por el hecho de haber nacido en Europa? O sea, creo que para estar en el mejor modelo, que es mucho más sofisticado, tenemos que esforzarnos mucho más. Y parece lo contrario. Es decir, que damos por sentado que... ¿no? Y eso sí que me parece, desde un punto de vista humano, totalmente irracional. Pensar que eres un ser superior, también nos retrotraeríamos a otras épocas que creo que deberíamos aprender, creernos superiores por haber nacido en Europa, ¿no? Que eso es lo que está rebotando claramente a Estados Unidos. Es decir, ¿por qué si la Europa actual, y esto lo ha dicho recientemente, y tiene bastante razón Trump, nos molestará? Pero yo que está en la OCDE, que surge del Plan Marshall, en este caso también Canadá, que hay que reconocer, que también ahora cuando han dicho de las tropas de Afganistán que estaban en segunda fila, cuando han dejado sus muertos, me parece. Sí. Pero la Europa actual nace, desde luego, de la paz de la Segunda Guerra Mundial, que sin Estados Unidos hubiera sido imposible, más allá de la audacia de Churchill, y de ese plan Marshall, que evidentemente lo que pretendía era financiar
un modelo económico que construían desde el arrasamiento absoluto de la Segunda Guerra Mundial, los que habían puesto también sus muertos y ponían su dinero para poder tener un mercado amplio. Esto es así, hay que ser naif. Pero el resultado ha sido que efectivamente Europa ha conseguido unos estándares de calidad muy superiores en media a los de Estados Unidos, y esto es lo que genera chispas, ¿no? Rechazos. Hombre, claro, es normal, y esto yo creo que es que lo tenemos que reconocer. Entonces, la llamada de atención que se ha producido, los problemas que podemos tener internos, tenemos que intentar resolverlos nosotros, reconociendo que nos han ayudado en el proceso, que también hemos sido, y eso hay que reconocerlo, hay que tener un poco de autoestima, hemos sabido sacar provecho de una situación tan crítica como la Segunda Guerra Mundial, que también afectó a otros, y por eso también tenemos que tener una visión más amplia, pero tenemos que hacer más cosas y tenemos que ser conscientes de que eso se basaba en ese universalismo que se ha roto. Es decir, aquí lo que se ha roto es el marco, por eso insisto en la mirada del conjunto, se ha roto el marco, si el marco se rompe, ya tu modelo no va a funcionar porque no estás teniendo cosas en cuenta, variables, conceptos clave que venían dados por la existencia del marco. Y ahí está claramente el modelo de seguridad. Bueno, los debates que tenemos ahora en defensa dicen, no, si es que nosotros preferimos la paz, pero vamos a ver. Lo digo porque hay algunos partidos que parece que los demás es que somos beligerantes. No. Sí. Lo que no son es conocedores de esa variable que han considerado fija hasta el punto de despreciarla, que es la seguridad. Esa seguridad la ha suministrado claramente Estados Unidos, que yo siempre recomiendo, no me acuerdo si lo puse en el libro, pero yo cuando viví en Francia, cuando estaba en la CD, el recorrer los cementerios de Normandía, yo creo que es un ejercicio muy importante para ver la cantidad de jóvenes, 18, 19 años, de Wisconsin, no sé dónde, es que una murieron barbaridad en esas playas para salvar Europa. Entonces, eso son esos muertos y ese dinero y esas acciones que, claro, es dinero que han puesto los norteamericanos de su bolsillo, o que han dejado de dedicar a otras cosas, entre otras, por ejemplo, a la salud, a la sanidad. Claro, que tenemos nosotros, y la tenemos porque no hemos tenido que gastar en ese dinero que ha gastado Estados Unidos. Yo creo que esto, de verdad, que es poco las veces que lo digamos, ¿no? ¿Que no quieres ir a la guerra? Sí, pero es que las reglas del juego en este momento es que si no está garantizada la seguridad, y eso es lo que están diciendo en Estados Unidos, no es que no te la garantice, yo ya tengo bastante con lo mío, te la tienes que garantizar tú, y eso supone dedicar un dinero que dedicabas a otras cosas a seguridad. ¿Que lo hagamos de una manera inteligente? Pues ojalá, y eso yo creo que se está en esa idea. El otro tema importante, que lo estamos sufriendo ya, es que si lo fabrica China, que fue muy hábil, claro, hemos sido ricos gracias a que las cosas nos han salido más baratas. Claro. Y nos han salido más baratas porque hemos preferido comprar lo que se producía afuera a producirlo nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Que dejamos de producir. Por eso, ojo, el otro día que leía, no, es que hay que recuperar la industria. Es que no hemos dicho que se vaya la industria, es que se ha ido porque es que espontáneamente nos salía más barato a nosotros comprarlo fuera. Y eso está muy bien en la globalización, mientras se mantiene la globalización. En el momento en que, no solo por los aranceles de Trump, sino por una lógica de poder que China ha visto clara y que no está dispuesta a romper. O sea, China, al que haya viajado por el mundo, no hay más que ver que en cualquier destino los que se encargan del comercio son comunidades chinas. Lo hacen muy bien, son muy hábiles, son mercantilistas, saben de qué va esto. Sin entrar en tópicos, pero es verdad. Y entonces, digamos que el reconstruir todas esas cadenas de suministros de la noche a la mañana es muy difícil. Eso era lo que estamos diciendo, ojo, porque claro, nos hace dependientes, claro, si se rompen las reglas del juego. Pero China también depende de vendernos. Claro, por eso digo, yo creo, con todo esto, por eso digo que tenemos que replantear cosas que están siendo muy interesantes, y yo creo que a China claramente le interesa eso, le interesa comerciar, porque es el eje de su progreso. Otra cosa es cómo lo distribuye internamente, cuáles son sus códigos sociales y políticos, pero la base para cualquier progreso futuro es producir y vender. Pero, claro, tenemos
elementos críticos que nos hacen especialmente vulnerables que tenemos que reconfigurar, pero la lógica debe ser europea. Y yo por eso nuevamente hay que desmontar estos argumentos populistas, nacionalistas, de pretender basar nuestro futuro en una autarquía, que eso sí que es lo más insostenible, inviable en estos tiempos, ¿no? Salvo que nos renunciemos, desde luego, a niveles de progreso que la sociedad va a tener, no que renunciar, va a tener que elegir más. Y el tema energético que hemos intentado y que es muy importante y que para España es muy importante porque es una isla energética, ha sido la transición energética, ¿no? El ir hacia energías renovables nos hace más resilientes, nos hace más seguros y no dependientes de... Aunque todas las células fotoeléctricas las hacen los chinos, ¿no? Efectivamente, pero volvemos a esa lógica, ¿no? Es decir, bueno, y me acuerdo que yo estoy consejera de Solaria, ¿no? También en su momento dijeron, oye, fabricaban los paneles y dejaron de fabricarlos porque salía mucho más barato, ¿no? Ahora, una vez que lo tienes, bueno, estás buscando fórmulas y hay que ver cómo consigues esos equilibrios, pero desde luego, importándolo directamente, eres mucho más vulnerable, como ha ocurrido en el caso de Alemania con Rusia, y ya sabemos lo que ha pasado. O sea, que tu solución no es... Porque Rodrik... Ojalá tuviera soluciones para todo esto. No, pero ahí está... Mark Carney hablaba y Yuval Harari hablan de un mundo de fortalezas que no tiene que ser autárquico, pero que más o menos plantean. Y Rodrik decía que lo que hay que ir es a una globalización más regulada, más racional, más armónica. Porque o sea, tenemos que seguir comerciando con China, tenemos que seguir... Es evidente, además es que que este es el otro tema que me da especial preocupación, tenemos que resolver desafíos planetarios que solo se pueden hacer con coordinación y cooperación. Claro. Si realmente vamos a la fragmentación absoluta que plantea en parte Trump, no solo, ¿no? Pero quiero decir... sí, la extrema derecha también. Exacto, los nacionalismos extremos, ¿no? Y por eso el salirse de todos los organismos multilaterales y especialmente el tema climático, que no es el único, pero es evidente, cualquiera que piense que el riesgo climático es planetario, bueno, y más que a mí me gusta, más que el clima son los límites planetarios, que están racionalmente documentados, científicamente documentados, que estamos traspasando y que por lo tanto vamos hacia un camino de no retorno, en esa lógica de fragmentación es impepinable que vamos hacia eso y que vamos a vivir peor, ¿vale? Entonces te decía que un mínimo de coordinación y un mínimo de regulación es imprescindible para intentar gestionar conjuntamente lo que nos afecta a todos, que es el planeta. Y el decir que nos vamos a un planeta B, ¿no? Yo recuerdo, exacto, iría a la película esta, que por lo demás, pues puedes decir buena o mala, ¿no? De No mires arriba, que era muy ilustrativa. Las élites huyen, dejan a los que no llegamos a esa opción de subirnos al cohete hacia otro planeta, y al final lo que se encuentran allí les engulle y les destroza, ¿no? He hecho un spoiler para que... No la conocía la película, pero es brutal. Al final dices, sí, te vas y todo es muy guays, pero claro... Ni siquiera. Ocúpate de lo que tienes y además yo creo mucho en la responsabilidad moral que tenemos como humanidad, ¿no? De cuidar el entorno. Y ahí es donde creo que es un planteamiento muy miope, muy a corto plazo, que es el que le puede encajar a Trump, que no tiene más interés que el propio, pero no podemos aceptarlo, sobre todo desde un planteamiento, digamos, europeo, porque yo creo que ahí sí que somos un faro un poco de determinados principios, pero en el que podríamos acordar como un país o una potencia como China, que también tiene su planteamiento de futuro y hay que buscar esas compatibilidades porque tenemos que ocuparnos de cosas básicas que no arreglaremos aisladamente. Ahora no nos queda mucho tiempo. No me he puesto aquí a hablar que no... Y quería hacerte muchas preguntas sobre temas de nacional, pero es que enlaza exactamente con lo que has dicho, el Tratado de Libre Comercio que acabamos de firmar con la India. Eso es un paso en la dirección correcta. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Yo creo que
el discurso que ha sido muy, muy elogiado y muy aplaudido de Mark Carney, y Canadá es un buen ejemplo. O sea, Canadá es un país ¿no? Que decía, no va a ser el siguiente estado de Estados Unidos, sino el de Europa, ¿no? Yo creo que es un país que ha combinado, es un modelo especial, ¿no? Que ha combinado el esquema anglosajón, pero es profundamente europeo en su cultura, francesa, pero no solo francesa. Los estadounidenses no lo saben, pero ellos también son profundamente europeos. Evidentemente, ¿no? Y ahora, mira, tengo un amigo que es el cónsul general de España en el sur de Estados Unidos, que van en las celebraciones de los 250 años y tal, claro, el papel de España en particular es espectacular. Claro, es enorme. Y además en la comunidad hispana es creciente, ¿no? O sea que todo se andará, Miguel. Pero bueno, lo que decíamos, en el caso de Canadá y de Europa, hacer un planteamiento en el que los países intermedios, bueno, pues que no solo es intermedio, es decir, el modelo europeo para mí tiene que ser una referencia. Canadá habla de su esquema, pero claramente es compatible con un enfoque como el que estamos diciendo, en el que tienes que mantener unos principios básicos, unos valores, pero van en esa línea de transformar, de reformar y de ser audaz, pero desde tu ADN. Yo creo que la clave ahí es que, yo insisto mucho, no nos podemos convertir en depredadores si somos civilizadores. Entonces, el buscar alianzas y entenderte en elementos que son críticos y compatibles, sí que nos puede permitir construir, pues eso, un mercado de 2.000 millones de personas. Pues hombre, no está mal. No está mal, ¿no? Sí. En el caso de la India, que es un país muy complejo, es un continente, pero sí que está buscando su vía desde la democracia más grande del mundo, imperfecta, con mucha dificultad, pero te da una potencia, que es lo que decimos, no se trata solo de tener autoridad, autoritas, sino potestas. En este mundo de fuerzas y de lógicas de esferas de influencia, Europa tiene, y yo creo que debe trabajar por establecer ese faro civilizatorio que compagine y que sea consecuente con lo que hemos aprendido de la historia. Deberíamos realmente aprender de la historia, si no nos vamos a la guerra, pues ya veremos. Ya muy brevemente, ¿cómo ves España? Crecemos más que nadie. Sí, yo creo que a mí lo que me da pena de España es, como decimos los economistas, el coste de oportunidad. O sea, yo creo que ha habido muchos momentos en la historia en el que se nos han abierto ventanas y en lugar de aprovecharlas nos hemos lanzado al vacío, o sea, nos hemos pegado un tiro en el pie. Yo creo que precisamente en lugar de entrar en las deficiencias, en poner el pero al crecimiento y a la situación actual, sí que diría que tenemos una oportunidad de ejercer un liderazgo en Europa, en este momento que hemos estado comentando, por primera vez en muchos siglos. Es decir, con muchos elementos fuertes y sobre todo con una capacidad de innovación y dinamismo que es reconocido mundialmente. Sí, sí. Desde una historia que es muy vieja también, o sea que, pero tener esa audacia de proponer medidas que reconstruyan o que nos permitan transformar el modelo europeo para ser ese referente a nivel mundial con agilidad. O sea, yo creo que ahí, cuando decías antes, hay que ser capaz de reconocer las limitaciones, cambiar de opinión, pero sobre todo ser consciente de decir, oye, mira, esto ha funcionado, pero esto no, hacer un análisis crítico y ser capaces de salirte un poco y plantearte cosas que hasta hace poco excluirías inmediatamente, ¿no? Yo creo que en eso en España es muy innovador, incluso el propio presidente Sánchez tiene unas capacidades notables que a mí me gustaría que pusiera en pos del bien común y no el particular. Esa es la única crítica que haría, ligera. Ligera. ¿Y por qué no lo pone? ¿Por qué crees tú que no lo pone en pos del bien común? O sea, ¿qué es lo que está dejando de hacer que está en la defensiva, ¿no? O sea, yo creo que está en mantenerse en el poder y yo le animaría a salirse de sí mismo para tener un futuro. Pero tú, sin presupuestos ni mayoría parlamentaria, ¿seguirías gobernando? Yo no. No, no, porque es que el presupuesto, que ahora nos parece todo como algo normal, es que es la plasmación de tu programa de gobierno. Y en democracia necesitas plasmarlo para que haya un debate sobre lo que vas a hacer.
gobernar con decreto ley al margen de los, decretos que luego no se convalidan. Que luego exacto, se decaen, vamos, se anulan. Entonces, yo creo que estamos en una lógica política que está ajena a los tiempos y perjudica a la toma de decisiones que debería un país como España estar planteándose por el bien del marco necesario de nuestra supervivencia, que es Europa. Y creo que tenemos una oportunidad extraordinaria, porque hay cosas que son muy positivas y que tenemos que, como digo, poner en valor. Pero eso requiere un ejercicio de, bueno, de generosidad y de visión de futuro, ¿no? Es decir, hay que renunciar, que no es renunciar, es dejar las cosas claras y plantear algo para poder participar en lo que necesariamente tiene que ser el futuro de nuestro país, ¿no? Oye, ya la última pregunta, porque me ha sorprendido, porque tú y yo tenemos cierta edad. Sí. No, nosotros... Estamos fenomenal, pero sí. Pero efectivamente, sí, nadie lo diría con nuestra insultante juventud. Pero tú y yo salimos al mercado en una época en donde la situación era muy mala. O sea, cuando yo salía al mercado... de 20 no sé cuántos, y los tipos de interés... De la gente joven, el paro juvenil rondaba el 40% cuando yo me incorporé al mercado laboral en el año 83, 84. ¿Están tan mal los jóvenes? O sea, porque da la impresión, dices, ¿van a vivir peor los jóvenes? O sea, de verdad que están... Porque aparte de todo lo que ha mejorado este país en cuanto a servicios públicos, infraestructuras, vas por las calles, Madrid no tiene nada que ver, basta ver una película de Garci para comprobar lo triste que era Madrid en los años 70 y cómo lo ves ahora. En tantos aspectos es verdad que está difícil lo de la vivienda, pero... Hay varios elementos ahí. Yo creo que uno de los cambios que apunto de cara a pensar en el futuro de transformación silenciosa pero determinante es la demografía. Y era una de las cosas que dice, esto es progreso lento y das por sentado que iba a perpetuarse el esquema de pirámide, ¿no? Eso es que no existe. La gente que no lo vea, o sea, ahí le pongo el barril, pero es que en realidad algunos hablan del obelisco, porque es como... Sí. La cuestión es que ahora hay menos jóvenes que ven que tienen una deuda en sus espaldas descomunal, que es el pago que debe hacerse de todo lo que nos beneficiamos las generaciones mayores, estado de bienestar, y de manera determinante las pensiones. Esa deuda se la estamos pasando a los jóvenes. Y esos jóvenes que tienen que hacer frente a esa deuda sin empezar a disfrutar de su parte, lo tiene que hacer en un contexto en el que claramente las expectativas de proyecto vital han empeorado dramáticamente. Es decir, ahora sus padres, gracias a las pensiones que pagan, viven mucho mejor que ellos. Esto es un hecho fáctico, ¿no? Que las condiciones del entorno, como tú bien dices, son mejores que las que tenían, yo o mis hermanos mayores, por ejemplo. Pues sí, pero las perspectivas de lo que estamos comentando, y por eso lo del pesimismo es malo, pero bueno, es que esto va a ir a peor. Entonces, esa sensación de estar atrapado en un mundo en el que todo son cargas y no percibe ventajas, pues está abrumando a esos pocos jóvenes que además no cuentan en la agenda política porque es que además son pocos. O sea, yo destaco que no es solo, hay un libro de Conde Ruiz que es muy bueno. Exacto, sí. Que dices, oye, no es que la sociedad esté envejeciendo y que haya muchos viejos, es que hay pocos jóvenes. Entonces, ese debate lo hablamos poco, pero está secuestrando la agenda política. Y lo estamos viendo también con el tema de las infraestructuras. Si tú no inviertes en la generación de la riqueza del futuro, y eso parte por invertir en los jóvenes, e invertir en todo tipo de infraestructuras, también las digitales, también las espaciales en un mundo como el que tenemos geopolítico, pues estás gastando sin generar el pago futuro de esa hipoteca. Y eso cae en los jóvenes. Claro, eso es insostenible. Tienen toda la razón. Conclusión, tienen toda la razón. Y además, es que no tengo hijos, pero vamos, los hemos educado con una expectativa infinita de derechos y no les hemos dado las herramientas para navegar, porque como parte del ejercicio, pues mucha gente se sorprende de que el mundo sea el que dibujo y no el que ellos creían que es.
El mundo de ayer, de Stefan Zweig, no, ya no estamos en el mundo que creías. No hemos preparado, y nosotros nos tenemos que preparar también en nuestros 60 para seguir aportando a la solución en lugar de estar esperando solo la pensión. Hay que ponerse un poco las pilas todos, ¿no? Bueno, pues eso, con este mensaje de ponernos todas las pilas, nos despedimos, Todos Elena. tenemos que aportar. Elena, muchísimas gracias. Ha ti. sido muy interesante. Un placer. Y nada, todas más ideas y más profundizar en el espíritu del Sherpa. Gracias, Miguel. Placer. A ti.